Buenos días, mi nombre es Claudia Wong Arteaga, yo soy residente de segundo año de neumología del Hospital Centro Médico Naval, cirujano mayor Santiago Tábara, y el día de hoy vengo a hablar acerca de la prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19. Bueno, el coronavirus es un virus que puede infectar tanto aves, mamíferos y en este caso, bueno, nosotros a los seres humanos y produce distintas sintomatologías, ya sea respiratorio, sintomatología intestinal. ¿Por qué se llama coronavirus? Es porque en algún momento en el microscopio ya vieron que tenía un aspecto de una corona solar y por eso se llamó coronavirus. El objetivo de esta exposición es crear y promover entornos saludables, seguros, que conozcan las medidas de prevención, de higiene y promoción de la salud en que puede evitar el contagio del COVID-19, eh, proponer una actuación adecuada ante síntomas compatibles con el COVID. Entonces, toda persona tiene que saber ahora qué síntomas puede dar el COVID y por lo cual uno tiene que ir y buscar atención médica y así evitar los efectos de la pandemia. Bueno, con respecto a la epidemiología, pues vemos que la mayoría de la enfermedad pues se dio en los países en vías de desarrollo. Acá en Perú, en un censo del 2000, entre enero del 2020 y abril del 2022, pues se llegó hasta millones de casos, hablamos de 3.000 casos confirmados, y lamentablemente las muertes pues llegaron a 212.528 muertes. Es un índice muy alto, lamentablemente. Con respecto a la incubación, que varias personas siempre preguntan, ¿cuánto tiempo es que yo tengo contacto, el virus entra en mi organismo y yo puedo manifestar los síntomas? Entonces, hablamos de 2 a 14 días, la Organización Mundial de la Salud habla de 2 a 10 días, pero estudios como va cambiando, va mutando el virus, hay estudios que recientemente hablan hasta un periodo de 24 días, que es bastante. La transmisión es al inhalar, es mediante un contacto directo, se inhalan partículas pequeñas que entran a la vía respiratoria. Por otro lado, también podemos tener contacto con las manos, estas gotitas que contienen el virus y luego nos agarramos la cara, la nariz, la boca y así pues podemos adquirir este virus. El diagnóstico, que también se ha difundido bastante, es mediante un frotis nasofaríngeo, que vendría a ser el hisopado. Tenemos el antígeno COVID, que es lo que más se ha utilizado, y también el PCR, que es la prueba molecular, que es altamente sensible y específico, ¿no? Usualmente se utiliza en la fase aguda, más que todo el PCR, y el antígeno hay que tener cuidado de que se necesita ciertos días para que este salga positivo. Con respecto al tratamiento, vemos que va a depender de la severidad en sí. Gracias a la vacuna, pues ya la mayoría son pacientes leves. Hablamos de moderado, severo cuando ya necesitan oxígeno, ya hay mayor compromiso, y malestar general, ya necesita tratamiento hospitalario. Pues los síntomas van a ser dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, tos, falta de aire, dolor de espalda, también puede haber deposiciones líquidas, diarreas. Entonces el tratamiento va a ser sintomático, que es muy importante que se sepa, ¿no? Uno, la adecuada hidratación, el reposo, paracetamol si es que presenta fiebre. En el caso que sea una tos muy persistente, ya se puede dar jarabe para la tos, pero siempre simplemente dar lo que, o sea, no dar si no lo tiene, evitar utilizar más medicamentos cuando no es necesario. Antiinflamatorios no esteroideos evitar, al igual que los corticoides. Este es un estudio, el SEO Recovery, que es muy conocido, en donde hablan del uso de los corticoides en pacientes que ya tienen compromiso respiratorio. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Sino que hubo
un mal uso de medicación durante la pandemia, en el COVID, utilizaban corticoides, utilizaban antibióticos cuando realmente no era necesario. Y no solo que no era necesario, sino que en algunos casos pues empeoraba el curso de la enfermedad. Entonces, se utiliza corticoide siempre y cuando sea indicado por el médico, que es lo más importante que debemos saber. Y mayormente cuando ya está en el hospital, cuando ya necesita oxígeno, tiene un compromiso inflamatorio mucho más severo. Para que sepan de manera general, cuando hablamos de oxígeno hay distintos dispositivos. Entonces, es bueno que también estos dispositivos sean indicados por el médico. No hablamos de dispositivos que tienen un bajito flujo, no necesita mucho oxígeno el paciente. En cambio, hay otros que sí, llegando también a la ventilación mecánica, ¿no? Lo importante, la prevención, es el tratamiento exacto y definitivo frente al COVID-19. La forma más efectiva de la prevención son las medidas de protección, tener una buena higiene, usar mascarillas y evitar lugar concurrido. Mantener una distancia más o menos de 2 metros, que es lo ideal. El personal de salud cuidarse bastante. Ellos sí necesitan distintos materiales de protección. Y una vez que se detecta, se realiza el aislamiento y el tratamiento temprano. Eso es la piedra angular que va a cortar la propagación del virus. Vendría a ser el aislamiento del caso. Entonces, las medidas preventivas deben realizarse tanto como la población general, las personas que tienen COVID, como el contacto. Las medidas preventivas, ya sea sospechoso o confirmado, estas medidas preventivas lo debe seguir todo paciente. Ya una vez que uno tiene un contacto, tiene sintomatologías, pues uno debería aislarse tratando de evitar contagiar a los demás, ¿no? Bueno, luego de tanto que se utilizó medidas preventivas en esta pandemia, pues ya se hizo un estudio en el cual refiere que existen 3 medidas preventivas que realmente van a servir y realmente son concluyentes para evitar el contagio del coronavirus, ¿no? Que vendría a ser el lavado de manos, que es muy importante y es algo que ya lo tenemos en cuenta desde antes. Eh, es una medida en cual va a evitar, va a disminuir las infecciones respiratorias en sí, y más común ahora el COVID-19. El, el uso de la mascarilla, ¿no? No solo también, solo usar cualquier mascarilla, el tipo de mascarilla y usarlo adecuadamente, y el distanciamiento físico. El uso de la mascarilla tiene que ser cubriendo la nariz, la boca y el mentón. Así lo que vamos a hacer es evitar las fugas de aire. Lo que sí tener en cuenta también es no recomendable en menor de 3 años y definitivamente contraindicado en menores de 2 años y, por ejemplo, algunos adultos mayores, algunos que tienen alguna enfermedad que se vuelven dependientes de algún cuidador y por lo cual pues está contraindicado ya que hasta podría ahogarse, ¿no? La población en general puede utilizar mascarillas de tela, sí, teniendo un buen ajuste, ese que tenga múltiples capas y ver pues que bloquee la luz o mediante una fuente de luz vemos que bloquea, entonces podemos decir que sí es útil. Ideal utilizar una mascarilla de tela con una mascarilla desechable arriba. O sea, primero la mascarilla desechable y luego la mascarilla de tela. Así la podemos reutilizar y no contagiarse y que se mantenga en buen estado. Con respecto a las vacunas, solo mencionar que existen distintos tipos de vacuna. No necesariamente uno es bueno otro porque van a actuar de manera distinta, por lo cual también existen estudios en que se puede potenciar, que decir que si de repente a mí me dieron la primera dosis con un tipo de vacuna y luego me refuerzan con otra, pues esta también estudios dicen que va a ser hasta más eficaz. La higiene de manos, el lavado de manos que es muy importante, mínimo 40 segundos, hablamos de agua y jabón. En el caso ya que no se pueda lavar las manos y que de repente estemos en un ambiente donde no contamos con ese material, pues ya podría utilizarse el alcohol en gel, refregándolo aproximadamente 20 segundos es lo que hago. No se indica el uso de guantes en la población en general. Eso no va a evitar y no es mejor que el lavado de manos, más que todo en las personas de salud y en el caso de que uno
va a tener contacto con ciertas secreciones, por ejemplo, los de área de limpieza también. La importancia en sí de la prevención y promoción de la salud con respecto al COVID-19 es primero saber la detección precoz de los sintomáticos de los sospechosos, educar a la población sobre la salud respiratoria y los cuidados de los pacientes con COVID-19, que es lo que va a cortar esta cadena de contagio y qué es lo que necesitamos, ¿no? No solamente es la vacuna. Y por último, tomar conciencia de la enfermedad sobre su tratamiento y complicaciones. Así vamos a reducir la diseminación y bueno, también las complicaciones.